¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando la resaca Eurovisiva? Ya estoy en casa después de este viaje tan caótico, tanto allí como la vuelta. Si habéis leído un poquito mi pestaña de comunidad, habréis visto que no ha sido fácil llegar a mi casa. Ha sido un caos. Salí súper pronto ayer de la sala de prensa para irme a Copenhague a buscar mis maletas. Llegué al aeropuerto, estuve no sé cuántas horas invertí. Llegué a las 3:30, hasta las 6 que no salió el vuelo. Y cuando llego a Barcelona no puedo coger el tren porque se ha incendiado un tren. O sea, todo muy bonito y todo genial. Pero bueno, ya estoy en casa después de muchas horas de intentar volver. Pues nada, os voy a contar un poquito cómo se ha vivido allí, que no va a ser mucho más diferente de lo que habéis podido ver en televisión y de todo el caos. Es que han sido sensaciones encontradas. Por una parte os diré que he disfrutado como un niño y por otra parte os diré que, bueno, que con todo el tema, con toda la controversia del conflicto bélico, pues no se ha podido disfrutar como a mí me hubiera gustado y como a todos nos hubiera gustado. Incluidos los que no estabais allí y lo estabais siguiendo desde redes y desde televisión, entiendo que esto ha sido un follón enorme. Pero aún así me quedo con todo lo bueno que ha pasado allí, con todo lo que he disfrutado, con toda la gente que he conocido. De verdad, esto es lo que vale la pena de Eurovisión. Yo de pequeño me enganché por las canciones, me encantan los países, me encanta la geografía, la música, el arte, y esto como que reunía todas las cosas que a mí me gustaban. Esto empezó en el 2002 hasta ahora, 2024, y bueno, y desde dentro pues cuando ya estás metido en todo el meollo, se vive un poquito diferente porque, como os digo, no todo es tan bonito ni como nos gustaría. Eh, a pesar de esto, pues como os digo, he disfrutado como un niño y la primera sensación que tuve cuando llegué a Malmo fue acordarme de Liverpool, del año pasado, pensando que, bueno, allí en Liverpool decía el año que viene ir en menos días, porque se hizo como muy intenso. Y eran demasiadas cosas, todo se vive al límite, muy intensamente, y pensé que lo mejor era estar menos días en 2024. Lo primero que pensé en Malmo es que el año que viene tengo que ir más días. Esto me ha sabido a poco y aunque lo he disfrutado, la verdad que bueno, me hubiera gustado estar toda la semana y yo creo que así será el año que viene, sea donde sea. Veo que Ginebra ya ha presentado su candidatura. No sé por qué a mí me da que será Zúrich. Pero bueno, lo primero que hay que decir es felicidades a Nemo por su primer puesto. Felicidades Suiza, habéis vuelto a ganar vuestra tercera victoria. Por supuesto, felicitar a todos los concursantes, hayan recibido los puntos que hayan recibido. En especial también a Croacia, que ha conseguido su mejor puesto de toda su historia, un segundo puesto que sabía a triunfo en sala de prensa. Y también enhorabuena a Ucrania, que en un segundo puesto consiguió muchísimos puntos. Y si visteis mi reacción a la votación, es que yo pensaba, digo, "Buah, va a romper ya la mala suerte de la posición número 2 que nunca ha ganado Eurovisión". Finalmente no fue así, pero es un tercer puesto que yo creo que si hubieran salido en otra posición, hubiera sido ya genial y bueno, a lo mejor otro gallo cantaría, pero bueno, las posiciones ahora mismo son las que son y es el primer puesto para Suiza, segundo Croacia y tercero para Ucrania, seguido de Francia, si no recuerdo mal, que también sublime. Os quiero, bueno, hablando también un poquito de la prensa, pues os voy a decir que orgullo la hermandad que tenemos los países mediterráneos. Es que no se vivieron las canciones igual otros países que los países mediterráneos, tanto Grecia, España, Italia. Chipre, que sabéis que la tenía ahí, que no, bueno, no me acaba de gustar. E incluso Croacia fueron, bueno, se caía la sala de prensa de lo que disfrutamos, de la hermandad, del apoyo que teníamos unos con otros. Y eso fue súper bonito de vivirlo. Incluso a veces, por ejemplo, con la canción italiana,
habíamos más españoles que italianos disfrutando porque, ya os digo, es una hermandad y se nota que los países del sur estamos los unos con los otros y, y bueno, fue algo muy guay de vivirlo. Tengo que ver las actuaciones televisadas. Sabéis que en sala de prensa se ven las actuaciones desde la pantalla, pero es que no te da tiempo a analizarlas ni a verlas al detalle porque, como os digo, estamos saltando, gritando, cantando, disfrutando y estamos apoyando más que analizando las actuaciones. Así que tengo que verlas bien televisadas. La primera semifinal la pude ver, pero todas las actuaciones de la segunda y final, pues no he podido verlas. Las he podido ver dentro del estadio, pero nunca es lo mismo lo que veis o lo que vemos en pantalla que lo que después se vive dentro del estadio. Si os tengo que contar las sensaciones allí dentro del estadio, es que, bueno, mm, a veces cuando eres Eurofan piensas, todo el mundo tendrá este sentimiento por Eurovisión, igual que yo. Sí, 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 o sea, existe más gente y mucha gente igual que tú, igual que yo. Sí, en esto estamos todos de acuerdo, que lo vivimos muy intensamente, todas las actuaciones, te guste más, te guste menos la canción, luego allí esto te vienes arriba y ya puede ser la canción que tenías última, que la vives al máximo. Esto también es lo guay de Eurovisión, que todas las canciones al final te acaban llegando, más o menos. Tendrás tus favoritas, pero incluso las que no lo son tanto se viven muy intensamente. Eh, bueno, yo llegué, como os digo, en segunda semifinal para el jueves. Estuve en el ensayo del mediodía y bueno, os contaré que con la realización me quedo encantado de al menos lo que es dentro. El estadio es muy bonito, el juego de luces, los cubos, es precioso. Sí que es verdad que es bastante más pequeño que el de Liverpool y el de Turín. En pantalla creo que se veía más grande, o al menos os digo, los vistazos que pude echar. Se ve un estadio muy grande y no lo es tanto, no lo es tanto, a pesar de la capacidad, la parte de la pista es bastante recogida, recogida por así decirlo. Y bueno, en cuanto a las actuaciones, fueron épicas incluso viéndolas en televisión. Por deciros alguna, Francia, que es una actuación como muy televisada, allí igualmente se vivió brutal. Eh, si os tengo que hablar de mi país, es que claro, con sensaciones, allí como se vive una cosa a lo que después se va a votar, pues claro, diría que España hubiera ganado si tuviéramos que depender de la reacción del público. Igual que os diría de Grecia, a la que salía Grecia, por ejemplo, en la segunda semifinal, mm, fue apoteósico, o sea, lo de Marina. Es que era tan tremendo, todo el mundo dándolo todo, que las canciones que venían detrás se quedaban en nada. O sea, ya os digo, y no parte por griegos solamente, sino por toda la gente que apoyábamos la canción de Marina, que bueno, al final no pude conocerla, lástima de mí, pero bueno, la televisión griega me regaló al menos el pañuelito, la bandera y pude estar apoyando aún más a Marina. Desde allí además estábamos con Vocalísima y Lavadon, que como sabéis apoyan también muchísimo, además coincidimos mucho en gustos y estuvimos apoyando muchísimo, como os digo, a los países mediterráneos. Marina Robert, pero vamos, so much. I thought she completed the top five, but well, she deserves most of points or that she received. But well, I think she gave her all. Perdonad mi inglés que estoy. Llevo un jaleo de idiomas esta semana. Yo no sé cuántos idiomas he hablado y ninguno bien. No hablo bien ni el mío. Os quería también comentar la sensación con el ganador. La verdad que nos entró un miedo en el día de la final, cuando no apareció en el desfile de banderas Nemo, Bambi Zack, Marina. Ya nos temimos lo peor después de la descalificación injusta de Países Bajos, de Josh Klein.
ya cuando vimos que en el desfile de banderas no aparecían estos tres que os he nombrado, nos temimos lo peor. Digo, bueno, ha llegado el fin de Eurovisión, no sé qué puede pasar. Mira que tengo un amigo que está en la organización y la verdad que tampoco podía decirme mucha información, pero ellos también estaban un poco, como decimos, con los en el cuello. Y bueno, finalmente aparecieron en escena, menos Van Bizak, luego en la final estuvieron todos, pero, pero después de la descalificación de Países Bajos, esto fue ya... Ya estábamos tensos con todo lo que estaba pasando, con todo el ambiente político, y cuando vimos ya el resultado, o bueno, la manera de protestar de los artistas, es cuando ya se temió bastante, porque bueno, por una parte piensas es que es lo más justo, algo hay que hacer. No sé si habría que haber esperado hasta este momento de celebrar las galas, pero bueno, nunca es tarde cuando tienes un propósito tan bueno como es parar algo así. Por otra parte, pienso en esto, en la gente que ha venido a ver a esos artistas, han pagado las entradas, vuelos, hoteles, no es nada barato. Yo, la verdad, que no he abierto mi cuenta bancaria, no quiero ni abrirla, porque es que todo es carísimo. Mira que Suecia es más barato que Dinamarca, pero ya os digo, una lata de Coca-Cola, no quiero hacer publicidad, pero 2, casi 3 euros, una lata de 33 centilitros. Eh, Todo carísimo, entonces cuando no apareces en el estadio ya entra el miedo porque, yo os digo, mucha gente ha venido a veros y por una parte piensas en la profesionalidad de esos artistas, pero por otra parte piensas en lo humano y como humano lo primero son tus principios y obviamente había que hacer una manera de protesta. Esto por una parte por la no aparición de Irlanda, Suiza y Grecia en el desfile de banderas. Luego estuvo Sliman, que en su momento a capela paró su actuación para hacer unos segundos de silencio más un discurso por la paz. Algo súper aplaudido, perdón, y que sí tenía constancia la UER, como me hizo saber mi amigo. Eh, Me pareció lo más sensato, dar un poco de voz y ahí sí que no pusieron ningún hándicap la UER porque no se nombraba ningún país, no se nombraban banderas, no se nombraba un conflicto, solamente era un mensaje de paz. Creo que fue muy acertado lo que hizo Sliman. Obviamente la actuación en directo no lo iba a hacer, esto era también perjudicar a su candidatura por la que ha luchado tanto, por la que han trabajado. Y, y bueno, hubiera estado bien, hubiera estado genial, creo que no se hubiera hablado de otra cosa hoy. Pero creo que el momento en el que lo hizo fue muy aplaudido, y os digo, en sala de prensa estaba todo el mundo en pie. Y, y bueno, es que, como os he dicho al principio, se vivió muy guay, muy intensamente, estoy feliz, pero por otra parte, pues muchas provocaciones, muchos malos entendidos y muchas provocaciones. Es que realmente no quiero señalar ni nada, pero la convivencia no fue fácil. Eh, Mucha gente dice que tenían una sala apartada, como a mí me dijeron antes de llegar a Malmo. La realidad es que no lo sé porque dentro de donde están los artistas no pude acceder, pero lo que es la sala de prensa estábamos todos en conjunto, no había una zona en este caso, israelíes y otra para el resto. No, estábamos todos juntos. Y obviamente a nadie le gusta que abucheen a tu país o a tu artista, pero es la única manera de protesta pacífica que podíamos tener, y digo pacífica entre comillas porque un abucheo nunca es algo, bueno, no agresivo, por así decirlo. Sí que lo es un poco, pero es que no hay otra manera de protesta, dadas las circunstancias de que hemos llegado hasta este punto. Me estáis escribiendo, no, perdona. El televoto se polariza mucho. Hay gente que cambia su primera opción apostando a caballo ganador. Suiza corre para evitar que gane Israel. Y vamos a... Bueno, yo creo que cada persona tiene su propia decisión y en esto creo que no hay que pensar en eso. Creo que
Nemo era un merecidísimo ganador, la voz, staging, presencia, creo que lo tenía todo para ganar y lo vimos desde la primera actuación en la pre-party de Madrid, a la que cantó, a la que salió en escena, se colocó como uno de los favoritos. Lo de Israel en las apuestas iba segundo después de clasificarse en la semifinal, de ganar de la semifinal, por cierto. Y creo que también fue una manera de invertir por parte de algunos, porque ellos creo que estaban esperando esto, el momento de clasificarse, ya que ni ellos mismos tenían claro que esto podía pasar. Yo sí que lo tenía más asimilado, por ejemplo, pero creo que ya cuando vieron que Israel sí pasaba a la final, fue cuando decidieron meter este dinero y apostar por el país, viendo el resultado, viendo que podían tener alguna posibilidad. Mientras tanto, durante toda la sesión Eurovisiva, lo hemos visto, bueno, en un top 10 si no recuerdo mal, pero la subida fue espectacular, sí que es verdad. En cuanto a Croacia, a ver, yo es que daba por sentado que iba a ganar Croacia. Al menos como se vive allí la actuación. Como os digo, Nemo es merecido el triunfo, pero mm, yo creo que entre los dos era lo más lógico y así fue. Saludos, Leonardo. En cuanto también a la tercera clasificada, Ucrania, como os he dicho, me sorprende muchísimo tantos puntos y me alegra muchísimo. La canción es buenísima y es una alegría ver que un país que actúa en segunda posición queda tan arriba. Otro gallo hubiera cantado si hubiera salido más tarde. Yo creo que podía haberse hecho con muchos más puntos. Y, y bueno, Francia le jugó una mala pasada, el jurado. No tanto la votación, estuvo muy bien, pero creo que a lo mejor podía haber sido incluso el ganador si no hubiera sido por esa fonía que tenía en la parte de a capela, que la verdad que se notó un poquito, a pesar del control y de recuperar la canción súper rápido y ser un momento, fue un momentito de nada, no fue un descontrol continuo ni durante toda la actuación. Luego, bueno, tenemos a mi país, España, que como os digo, allí es que se vivió, ya os digo, como los ganadores morales, porque también fue una canción súper aplaudida, muy cantada. Eh, sí que es verdad que encuentro que, al menos los Eurovisiones que he estado yendo, los españoles estamos más en los ensayos generales que en la gala televisada. Y me sorprendió mucho que el sábado, habiendo españoles, no habiéndolos tanto como el viernes noche, todo el mundo se sabía la canción, la apoyaron y eso me alegró muchísimo. Yo estoy contento con la actuación de Nebulosa, obviamente yo ya cuando salió las canciones, es que no voy a decir cuando eligieron a Nebulosa, diría cuando se eligieron todas las canciones para concursar en el Benidorm Fest. Yo realmente no vi una oportunidad de triunfo con ninguna de ellas. Hubiéramos quedado bien con una, con otra. Esto siempre lo tendremos en nuestra imaginación porque nunca lo sabremos. Pero yo creo que con ninguna podríamos haber hecho ni un top 10. Este año había mucha competencia y yo tenía claro que íbamos a quedar de los últimos. Sorprendentemente, hemos quedado 22. Yo daba por sentado que íbamos a quedar en la posición 25 o 24. Así que me alegro también de que el jurado haya votado por España porque era una canción como más de televoto. Y estoy contento. Además, por fin enterramos el hacha de paz con Italia. Recibimos 7 puntos, la votación más alta que recibió Nebulosa por parte de Italia. Tenedlo en cuenta, no quiero pelearme más ni con españoles ni con italianos para poner paz en este conflicto. Aunque bueno, ahora el conflicto está en que le dimos solo un punto a Angelina, así que esperaros. Y hablando de Angelina, séptimo puesto, si no recuerdo mal, tendría que buscar la tabla, ¿no? Es que no tengo nada preparado, estoy aquí improvisando. Mm, con Angelina creo que fue séptima la posición y a mí me sabe bastante a poco. Sí que es verdad que os digo que estaba todo como muy abierto, pero yo a Italia es que... Claro, digo, me la metería en un top 3, pero es que el top 3 que hay ahora mismo me parece lícito. Lo firmo, lo compro. Eh, pero es verdad, no sé qué pasó con Italia. Esperaba bastantes más puntos
por parte de los jurados, sobre todo, bueno, es una canción de media, de jurado y de televoto, es muy disfrutona, la complicidad de Angelina es buenísima, cada vez que sale a la escena te quedas alucinado, alucinado con ella, te engancha de una manera brutal y bueno, no es un mal puesto, lo que pasa que, bueno, claro, siendo países que quedan tan bien, a veces sabe un poquito a poco. Y, y bueno, en el caso de que hubiera pasado con mi país, esto nos sabría a pura gloria. Así que por esa parte los italianos tienen que estar contentos, tenéis que estar contentos porque ella ha hecho un papelazo. Para mí una de las mejores canciones, además de las más escuchadas. No todo en Eurovisión es ganar, como lo hemos visto en muchas ocasiones, tanto con Eleni Foureira, como lo hemos visto con Chanel, con muchos artistas que no han quedado primeros y han triunfado, con vuestro Marco Mengoni, por ejemplo. Uy, no, que ir leyendo. Pues sí, como nos está diciendo, fue el ganador de la gente. I think so. He's the winner from the audience. In the press center, when he sang, was like madness. Was madness because all the people was dancing, screaming, jumping. Was absolutely amazing. Esto fue increíble la actuación de Croacia, eh, pero yo creo que también teníamos como muy sentado que Croacia podía ganar y con una Eurovisión tan abierto todo podía pasar y así fue una sorpresa entre comillas que finalmente fuera Croacia, ahora tengo la tabla aquí. La diferencia es de nada, de 40 y pocos puntos. Sí que es verdad que ya del segundo puesto se aleja, ay, del segundo del tercero se alejan un poco, pero, pero oye, que no sea a mí el top 4 me parece perfecto. Irlanda me encantó también que el jurado apostase por algo tan performático, tan actuación tan emblemática como fue la de Bambi. Algo que también me parece más de televoto y me gusta ver que en el jurado quedó bastante bien. Luego le siguió La Noia de Angelina Mango. Tenemos en octavo lugar a la Daniva con Jaco. Felicidades a Armenia porque es que también es que otra canción, está hablando de los países mediterráneos, pero podemos incluir también Armenia. En el sentido bueno, de disfrutar. Creo que esta canción, desde que la escuché por primera vez, lo dije, esto es lo que significa Eurovisión. Identificas que es Armenia súper rápido y era como Moldavia 2022. Era una canción que el público la iba a vivir muchísimo. Tenemos también Suecia, que no sale del top 10 ni con agua caliente, ni con agua fría, no sé cómo se dice ahora mismo. Yolanda, Portugal, o sea, wow, es que lo hizo excelente. Fue increíble la voz de Yolanda. Para mí las mejores voces de este año sin duda son Yolanda, Slimane, Nemo y Nutsa Busaladze. Creo que las voces son increíbles. Me alegré tanto de empezar a ver ya en la segunda votación del jurado que los 12 puntos eran para Portugal. Merecidísimo y me alegro mucho de verla en el top 10, una canción que por decirlo así era uno de los Black Horse. Lo es de hecho, porque mucha gente no apostaba por ella y aquí la tenéis en la décima posición con 152 puntos, que se dice bastante pronto. Bueno, y pasando ya del top 10 pues tenemos a Marina. Posición número 11. Oye, no está mal, no está mal. Yo pensaba que iba a quedar bastante más arriba, o eso al menos es lo que yo quería. Y, y bueno, 126 puntos. Creo que del televoto estuvo más arriba, que... A ver, voy a bajar un poquito. ¿Dónde estamos? Aquí. Sí, octava para el televoto y para el jurado la número 14. Claro, la media, pues, de caso una posición 11. Es que estuvo bastante igualado también. En algún país sí que hay diferencia entre lo que votó el jurado con el televoto,
pero la verdad que está todo como muy en armonía. Incluso, mira, el ganador fue quinto en el televoto, que esto a veces muchos países es de lo que se quejan, que debería de ganar el televoto. Pero luego cuando gana el país del televoto decimos que queremos un jurado, así que lo mejor es la media. Eh, y cómo, a ver, mira, televoto top 5 Croacia, Israel, Ucrania, Francia, Suiza. A diferencia del jurado que fue Suiza, Francia, Croacia, Italia y Ucrania, sí. Muy cerca de Irlanda, con una diferencia de 4 puntos. Eh, Como os digo, para mí Grecia debería haber estado más alta. Era una canción que lo rompía. Una mezcla genial, para mí la mejor canción de este año. Y bueno, ya os digo, no por la posición me va a dejar de gustar menos. A mí eso no me va a condicionar. Pero lo que sí que me sorprende muchísimo, yo creo que, bueno, a lo mejor no todo el mundo, pero el 95% de las personas con las que hablé, sí que teníamos claro que la posición número 25 era para Alemania. Mm, Posición número 12 de Isaac. Brutal. O sea, con el jurado creo que ganó muchísimos puntos también. Eh, con el televoto no estuvo mal en la posición número 19 y un top 10 para el jurado. O sea que la media es que, ya os digo, brutal. Pensaba que era una canción que pasaría más desapercibida. Me alegro también por Alemania porque, bueno, los últimos años no han tenido tanta suerte y este año yo no les auguraba muchísima más suerte que la otra. Luego vemos a Luxemburgo, seguido, en la posición número 13, que esta sí que me sorprende muchísimo ya que estuviera en la final. Mm, la verdad eran una de las canciones que para mí eran las más básicas. Fácil de escuchar, es muy, como os digo, entra muy bien, pero eso, creo que había algo más complejo, como más, no sé, más chicha, por decirlo de alguna manera, que a mí me hubiera clasificado. La vemos en una posición número 13, muy bien por el retorno de Luxemburgo, pero aquí ya me mata. Lituania en la posición número 14. Eso sí que es de revisarlo bastante. Creía que iba a estar en el top 10 sin duda. No sé si ha acabado siendo un poquito plana ya para el público. No sé qué demonios ha debido de pasar porque era una canción de las favoritas para mucha gente. Y bueno, yo creo que también con países con la canción como es la de Sylvester, pasa una cosa que es que te gusta mucho, como por ejemplo, os voy a hablar de mi caso, pero a lo mejor tienes otra favorita. En cuanto al tema de dar los votos, vas a dar el voto a tu máxima favorita, o al menos vas a votar a tus 3 países favoritos. Y Lituania estaba como ahí, en el aire, que te gusta, pero a lo mejor no era la apuesta segura de alguien. La verdad que me sorprende por eso, porque siendo una de las favoritas, finalmente acaba en una posición que para mí me sabe a poco para Lituania. Chipre le sigue en la posición 15, otra que, bueno, como sabéis, tampoco es de mis favoritas. La disfruté mucho en sala de prensa, lo di todo, como si fuera súper fan de la canción, no siéndolo, os lo digo claro. Y consiguió también una posición número 15, de unido, y es que hay algunas cosas que me sorprenden. Letonia, que yo decía, bueno, ha pasado por chiripa en la semifinal. Que no, es que voy a buscarlo. ¿En qué posición pasó? En la 7. Yo pensaba que era el número 10. Número 7 en la semifinal para Letonia. Muy fuerte. Canción para mí no era muy buena. Voz increíble. Staging para mí el más aburrido. Entonces la suma de estas tres, o sea, de estas tres unidades, por decirlo de alguna manera, no me daban a mí un buen resultado. Finalmente se lo dio en semifinales y oye, una posición número 16. Muy bien Letonia. Allí creo que había 2 personas que animaban a Letonia en sala de prensa, que era una chica de Letonia, Lavadón, y ya está. O sea, ya os digo, no era una de las que más sonaba como para estar en una posición número 16. Ramonda, de Telladora desde Serbia, quedó en la posición 17 con 54 puntos.
Bueno, esta sí que era de mis favoritas. Es una canción, no sé, que para mí es súper sensible. Me encanta la oscuridad de Tella, de la canción. Para mí era una de las mejores. Pero sí que es verdad que a lo mejor, no sé, en puesta en escena hubiera cambiado algo respecto a al Pesmas Eurovision, a la preselección serbia, y le hubiera dado otro color, un poquito más de color, algo más morado, como la Lila Ramonda, pero se quedó como muy apagado, aún así por una posición 17, que ya me gustaría a mí como español tenerla. Y vamos para la posición número 18, 46 puntos para el Reino Unido y 46 puntos para el Reino Unido del jurado, porque del televoto se llevó la peor parte. 0 puntos para el Reino Unido, sorprendentemente, porque yo pensaba que iba a ser bastante votada por el público, dado la puesta en escena tan trabajada. Es increíble. Yo tuve que ver como 3 o 4 ensayos y cada vez ponerme más al centro para ver cómo estaba estructurada esta puesta en escena porque era increíble. Decía, pero ¿cómo está uno de pie, el otro tumbado? Pues es que en la cápsula que están también estaba uno, o sea, se cogían de unos hierros, bueno, que yo para hacer eso lo mismo tengo que coger la baja laboral. Eh, no sé, o sea, era como todo muy, iba a decir satánico, en plan de que cómo te subes ahí al techo agarrado de 2 palos. Pues era increíble cómo estaba estructurado, viéndolo en el Malmo Arena. En la televisión era como, bueno, necesito saber cómo se hace esto. Pero ya os digo, viéndolo allí, todavía te vuela más la cabeza y era algo muy trabajado y algo que, pues digo, que esto ha llevado horas de montar cada bailarín en un puesto y otro. Muy trabajado y sorprendentemente 0 puntos del jurado. Ay, del televoto, disculpa. Windows, ¿qué pasó con Windows? A ver, aquí sí que me extrañó muchísimo. Sí que es verdad que este año habían pasado como canciones. Tenemos bastantes canciones freak, por así decirlo, en la final de Eurovisión, pero ninguna se llevó una gran parte de números. Creo que este año no ha habido esa ola de puntos que se han llevado en otras ocasiones este tipo de canciones. Finlandia acaba en una posición 19 con 38 puntos, muy sorprendentemente. Pensaba que, como os digo, iba a ser bastante votada. Yo creo que allí lo que decíamos, es la típica canción que ves la puesta en escena y es como, yo de niño le hubiera dicho a mi padre, por favor, vota por Finlandia, y me sorprendió bastante que no estuviera más arriba. Eh, y seguida de Finlandia tenemos a los vecinos, Estonia, a los vecinos de Finlandia, no de España. La posición número 20, una canción, pues como os digo, también un poco, por decirlo de alguna manera, es freak por la puesta en escena, por la comedia que llevan en el escenario. Y también no fue no fue muy bien puntuada. Incluso. Ah, no, mira, en semifinales quedaron sextos. No sé, me sorprendió. Además, esto, yo creo que le iba a pasar factura a la canción de española el salir antes de la canción de Estonia. Es más, mi mejor amiga me llamó diciéndome, mis ganadores son Estonia. Después de ver la canción española, le dije, a ver, muchacha, ¿dónde estamos? Tienes que apoyar a tu país. Pues para ella era Estonia su ganadora, sorprendentemente. Y aquí ya esto me mató. Georgia en la posición 21, con el pedazo de show, con los planos que tenía Georgia, con la voz de Nutsa. Eh, bueno, creo que a lo mejor no era una canción que entraba a todo el mundo, no la veía muy alta en los tops, las que la tenían alta la tenían muy alta y, perdón, que es que llevo un catarro encima entre la calor que hace en los sitios cerrados ahí en Suecia y el frío que hace fuera, llevo un catarro que no veas. Como os digo, no entiendo lo de Nutsa porque para mí era una actuación perfecta, pero también entiendo que eso, que no para todo el mundo era una clara favorita o parecido a lo de Lituania. No eran, entre las favoritas que tenía alguien, a lo mejor no era la apuesta segura para votar. Y ya nos vamos al número 22. Adivinad quién es. España.
34 puntos. Ay, no, 34 no, eso es lo de Georgia. 30 puntos para Nebulosa, para Zorra. Vamos a ver cómo quedó en el televoto. Ah, pues mira, número 22 igual. Genial. 11 puntos de televoto, que aquí esto me mató. Pensaba que era una canción bastante más de televoto, con unos poquitos más de puntos, no sé. Yo viendo ahora la tabla de votos del televoto, no sé, la hubiera colocado quizás viendo lo que hay, entre el 13-14, entre Estonia y Serbia, que recibieron 33 y 32 puntos, que tampoco es muchísimo para la posición en la que están. Pero fuimos más puntuados por el jurado, con 19 puntos, también posición 19, que para el televoto, sorprendentemente. Ya os digo, no tenía muchas esperanzas, pero luego allí, como se vive tan intensamente, pues a veces te va desde de la realidad, y creo que eso también fue lo que me pasó y lo que nos pasó un poquito a todos. Raven con Verónica, la posición número 23. Esto ya es el top 3 por la cola. Verónica, Eslovenia. Es que, a ver, la puesta en escena era un poco rara. Me gustó el primer vistazo que eché, pero no sé, me desconcertaba un poquito. Yo lo hubiera enfocado de otra manera, y los largos del final de Verónica hubiera cantado un poquito alguna parte más que esas notas tan altas, sin ningún cambio en la tonalidad de la voz. Era un poco incluso lineal y cansino, vamos a decirlo claro. Creo que Eslovenia lleva una gran canción, pero creo que no supieron aprovechar la oportunidad. Y le sigue en la número 2 por la cola. Austria que maravillosamente, después de las pre-parties y verla que no daba ni una nota la pobre, mira que aprecio la canción y mira que aprecio a Kalim, pero es que no daba una la pobrecita. Y llega a los ensayos y en el del jury lo hace perfecto, en la final lo hace perfecto, y fue como, vale, ¿no? Si se ha estado guardando. Hay algunos artistas que cantan bien las primeras pre-parties y luego se les jode, hablando claro, la voz, y se quedan sin. Y con Karim fue al contrario. Parece que se estaba reservando para el gran momento, y estuvo en su mejor momento. Y ya lo peor de todo, esto no lo conseguiré superar jamás en la vida. Noruega, como sabéis, tiene el récord de últimos puestos. Pues ahí vais a seguir, porque este año os lleváis también el último puesto con 16 puntos. Pensaba que esto iba a quedar bastante más arriba. Sí, la verdad que es una canción que yo disfruto mucho viéndola en televisión, en directo también, y creo que tanto por jurado y por televoto iba a tener una puntuación un poco más alta. Sorprendentemente se llevaron el peor puesto, y no sé, me da pena porque la canción para mí era genial. Como os digo, se disfruta mucho verla en directo, y me temo que Noruega, recibiendo este resultado, había tardado. ¿Cuándo fue la última vez que enviaron noruego? Sí, con Christine, con Alve Dansen. Fue 2005-2006. Pues van a tardar los mismos años que han tardado ahora, pues lo mismo van a tardar en enviar una canción en noruego. Y es una pena porque la canción, ya os digo, era muy guay. Esto en cuanto a semifinales. A final, que estoy todavía en Noruega. Pensad que he pasado 3 países hoy. He estado en Suecia, Dinamarca y ahora en España. O sea, no sé dónde estoy. Pero si os tengo que decir la verdad, allí es que se vivieron cada una de las canciones, se vivieron de una manera única, lo dimos todo con todas las canciones, y bueno, fue genial vivirlo todo así. Eso es lo que me gusta de Eurovisión y por lo que quiero tanto a Eurovisión. Espero que el año que viene esto sea un poquito más blanco. No quiero que lo del... ¿cómo se diría? Le pongan edulcorante ni lacitos a una cosa que tampoco podemos ponerle en el momento en el que estamos, pero me gustaría que hubiera un poquito, ya no en Eurovisión, en el mundo, un poquito de paz. Y bueno, a lo mejor soy yo el que vivo en el mundo de Yuppie, pero esto es lo que me gustaría. I have a mail. Yeah, I have a mail. You can
You can write me in Instagram or Facebook, I think. ¿Qué redes tengo yo aquí puestas? You can send me a direct mail in my information from my channel. Bueno, pues esto, que allí se vivió todo muy guay a pesar de todo el follón que hubo. La gente allí es súper kind, súper amable. Sorprendido también con la gente de Suecia. También quiero decir que esto, que la gente en Suecia, a pesar de ser un país más frío, que tenemos el concepto de que en el Mediterráneo somos más abiertos, la verdad que nos recibieron súper bien, fue todo súper guay, no sé, súper abiertos, súper abiertos. Me gustó mucho la gente del país. El clima no es lo mío, os lo tengo que decir. Y eso sí, también os voy a explicar pues algunos follones que hubo, como por ejemplo el viernes noche era imposible acceder a la estación. Eh, Previsión para Eurovisión en cuanto a trenes y transporte público. Mm, Darle un cero sería darle mucho. Un tren cada hora con 10.000 personas intentando coger un tren. O sea, Suecia, por favor, que estamos en un país bastante avanzado. No sé, incluso la Renfe. Yo aquí estaba elogiando a Renfe. Imaginaros cómo estaba el tráfico. Eh, ya te digo, no he vivido esto, creo que nunca. Estar rodeado de tanta gente, enlatado sin poder respirar, moverme, increíble. Iba con mi mochila estaba bueno, 5 personas más atrás y yo intentando llevármela, era imposible. Así durante 1 hora 40 minutos. Es que fue de locos. Y ya cuando el sábado empezaron las protestas, bueno, empezaron el sábado, toda la semana hubieron protestas, pero estaban convocados en una parte que no los veíamos, por así decirlo, si no pasabas por ahí expresamente. Pero en el momento en el que entraron ya a la puerta del Malmo Arena fue cuando dijimos, vale, ayer había liada esta y hoy hay liada esta. Haz la suma, yo hoy no cojo el vuelo. Y casi fue así. Cuando fuimos el sábado saliendo de la sala de prensa, la gente del Malmo Arena se formó lo mismo, pero en el andén. O sea, no se cayó alguien a las vías de milagro y fue como, bueno, pero ¿dónde estamos? No quiero nombrar un país, pero esto parecía un país sin infraestructura ni medios para atender algo así. No sé, esto me dejó muy descolocado de Suecia. Y finalmente pasó el tren de las 2:44 después de salir de la gala a las 12:30 o algo así. 2:44 y pudieron subir a lo mejor 20 personas a ese tren porque estaba llenísimo. Entonces fue un poco locura en cuanto a organización. Espero que Suiza esté un poco más al tanto y preparada para esto porque... A ver, Xavi, lo que no me cuadra mucho es la viralidad del Spotify. En directo todo el mundo la cantaba y ya se la sabía. Y luego el televoto tan bajo. No entiendo la viralidad de Spotify y votaciones del televoto. A ver, es que no te podría decir yo tampoco el motivo de por qué se vota a una siendo viral otra en Spotify. Lo podemos ver con La Noya. Ha quedado séptima siendo una de las más escuchadas. Bueno, hablando de Europapa, por ejemplo, estuvo descalificada, pero en semifinales quedó segunda con 182 puntos a tan solo 12 puntos de la primera clasificada. A veces sí se reflejan en cuanto, bueno, a lo que te hace sentir, el estado de ánimo. Creo que, por ejemplo, Suiza no es tan reproducida en Spotify, pero creo que luego se tiene que sumar el conjunto de toda la actuación, de todo, y Suiza fue como muy épico, la parte de la peonza, muy original, un dominio que ya te digo, yo intento dar una vuelta ahí y seguramente me haya roto la crisma en algún momento, pero el dominio de él cantando, los planos, era todo muy épico. Y si hablamos de Nebulosa, pues la verdad que, bueno, es una pena
pero también hay que decir que se ha hecho muy viral en los países también, la mayoría hispanohablantes. Y no sé por qué no tenemos, creo, todavía el voto del resto del mundo. Sí que tenemos los 12 puntos que se los dieron a Israel como era de esperar, ya que hay una comunidad judía muy, muy grande alrededor del mundo. Y yo ahí sí que lo tenía claro, a lo mejor los 10 puntos, yo creo que nos los podríamos haber llevado perfectamente. Tendría que buscarlo en un momentito, pero, pero creo que también se ha hecho mucho más viral Nebulosa en los países hispanohablantes, ya que la canción es en español y creo que se puede entender bastante bien. Aún así, por otra parte, sí que diré que, por ejemplo, mis amigos, Carol bueno, él es polaco, viviendo en Londres, su canción favorita era la nuestra, era España, y ya os digo, y no es que me lo dijera a mí por él, a mí porque es mi amigo, sino yo lo sé porque, bueno, él hace porras con sus amigos y era una de las favoritas para todo el conjunto de amigos, que son varios polacos viviendo en Londres. Y, y por esa parte, pues bueno, me agradezco mucho el apoyo que, a pesar de los puntos, agradezco el apoyo también que se le está dando a la canción de Nebulosa. A ver, a nosotros nos encanta Eurovisión, pero realmente para el artista no todo tiene que ser Eurovisión y tiene que recibir apoyo de todo tipo y no estancarse ahí. No, no la puntuación de Eurovisión tiene que ser todo para el artista y lo podemos ver con muchos artistas que han ido pasando a lo largo de los años. Creo que Nebulosa lo que necesita es también esto, un apoyo en otras plataformas y a pesar del resultado que se le siga apoyando a su música, que la verdad que tiene canciones muy buenas, no solo la candidatura española para Eurovisión, sino muchas de las canciones de su discografía son buenas y no sé, por ponerte un ejemplo, por poneros un ejemplo a todos, eh, Rigoberta Bandini no llegó a Eurovisión, pero yo gracias al Benidorm Fest la pude descubrir y gracias a esto descubrí canciones muy, muy, muy buenas de parte de Rigoberta. Esto también es súper importante para los artistas, que una vez den su producto, que en este caso es una canción, sigas consumiendo y seas un cliente fiel. De esto se trata el marketing y obviamente el marketing es parte de la canción y bueno, de una empresa como es la industria de la música. Para esto también eso se necesita que haya eso, una viralidad en las canciones y en el caso de Nebulosa estoy contento por eso, porque sé que recibe apoyo de muchas partes del mundo. En el próximo venidor no podemos basarnos en tanta música comercial de radio y hacer un venidor más amplio con dos secciones desconocidas y mucho ruido para enviar. A ver, yo creo, esto lo he estado hablando esta semana con varios españoles. Todo el mundo dice que el Benidorm Fest, bueno, que ha estado bien estos 2 últimos años. A mí me parece que desde el primer año hemos ido bajando escalones muy, 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 muy grandes. Hemos pasado de hacer un festival el primer año queriendo competir para ganar Eurovisión a un segundo año conformándonos. Que es que esto es algo bueno, que creo que nos identifica como país. A veces nos conformamos con muy poco o con cualquier cosa que nos den. No quiero decir esto cualquier cosa porque suena fatal, pero lo vemos en política, lo vemos bueno, en cualquier cosa de la vida cotidiana de España. Cualquier cosa que nos den a veces ya nos alegramos y está bien porque, bueno, en el caso del Benidorm Fest nos alegra que haya un artista, aunque no sea muy conocido, pero que ya hemos reconocido. No miramos tanto la canción, sino apoyamos a ese artista. Luego sí que hay otros artistas que no conoces tanto si te gusta mucho esa canción. Gracias a eso descubres artistas, pero creo que nos están centrando en lo que se tienen que centrar, que es ganar Eurovisión. Es importante que nos guste la canción a nosotros, pero si realmente queremos ganar Eurovisión, tenemos que dejar a lo mejor un poco nuestro gusto al lado o lo que pretendemos. Es que no sé cómo decirlo bien. Creo que no deberíamos de conformarnos, porque yo, por ejemplo, el año pasado ya me parecía algo bueno, que a lo mejor la más competente para ganar Eurovisión hubiera sido Agoney.
Seguramente yo estaba con Blanca Paloma, no me arrepiento de nada. Y este año estaba con Sofía Coll y me gustó mucho que ganase Nebulosa. Pero este año, obviamente, no había ni una oportunidad de ganar Eurovisión. Este año para mí la calidad ha caído en picado y el año que viene tienen que darle una vuelta tan grande al Benidorm Fest. Creo que tienen que ponerse las pilas ya. Y como empezaba a decir al principio de esta explicación, creo que el año que viene, sintiéndolo mucho por mi parte, no debería de celebrarse el Benidorm Fest y hacer una elección interna. Creo que se debería de elegir a una buenísima canción, competente, y a un gran artista que la sepa defender. Conocido, desconocido, me da igual, pero alguien con tablas en el escenario, alguien que tenga una idea muy clara y alguien que pueda transmitir todo eso, la idea, un buen staging y, por supuesto, una gran voz a todo el público. Ya da igual que sea la canción en inglés, que sea en francés, que sea en español, que sea en cualquier idioma. Pero tiene que tener estos requisitos y creo que con la competencia en el Benidorm Fest ahora mismo no están por lo que están. Creo que cualquiera de las canciones, ya os digo, ya con los nombres, cuando anuncian los nombres antes de las canciones, ya nos ponemos contentos porque viene tal, porque viene Pascual. Y, y como que acaban distrayéndonos un poco de lo que, del leitmotiv movie de que creemos, o yo al menos quiero, que es ganar por fin Eurovisión y al menos poder vivirlo vivo, ¿sabes? No quiero morir y que no haya ganado España Eurovisión. Entonces, para esto creo que o hay que darle una vuelta muy grande y de verdad apostar por artistas eh, buenos, o sea, buenos en el sentido de que puedan ofrecer algo grande en directo. Porque grandes artistas han pasado todos por el escenario del Benidorm Fest, pero necesitamos algo más, bastante más grande para poder competir y ser competentes en Eurovisión. Ya que nos han dado la oportunidad de serlo, ya que creo que los países han confiado un poco en nosotros, en que España puede ser una potencial ganadora después de lo de Chanel. Hubo confianza con Blanca Paloma a pesar del resultado y ha habido confianza este año a pesar del resultado. Entonces yo creo que no tendríamos ni que defraudarnos a nosotros mismos ni a la oportunidad que nos está dando Europa de conocer nuestra música y el cambio que ha dado grande España en lo que es Eurovisión para los demás. Sigo leyendo porque me enrollo como una persiana. Eh, Sí, creo que habría que hacer una criba de canciones más buenas y no fijarse tanto bueno, en el nombre que tiene el artista y artistas emergentes que lo están petando en radios o que empiezan a ser bastante virales. Esto está muy guay para lo que es la marca Benidorm Fest de cara a lo que decía antes, a la empresa. Esto viene genial para ellos por las reproducciones, por bueno, las noticias, el típico clickbait que lees, pues yo qué sé, por decirte, yo qué sé, me lo voy a inventar. La oreja de Van Gogh, Alex Subago, se presentan al Benidorm Fest. ¿Tú qué vas a hacer lo primero? Darle esa noticia. ¿Por qué? Porque ya conoces a ese artista y no vas a escuchar, no vas a tener mucho en cuenta la canción. Luego presentan la canción y bueno, al final te acaba gustando la otra más desconocida. Pero creo que nos llevamos un poco por la viralidad y no tanto por la calidad de la canción. Y, y eso, y este año creo que lo hemos podido ver. Ruth Lorenzo cantó muy bien. Ruth Lorenzo lo hizo magníficamente y creo que, igual que este año en Eurovisión, después del Intervalac de Lenny, Eric y Chanel, dijimos, qué miedo la persona que vaya a cantar primera, que en ese caso era Silvia, que oye, salió muy bien parada porque pasó a la final. Pero yo creo que en el Benidorm Fest darle un puesto a Ruth Lorenzo para cantar, que oye, lo agradezco porque hizo una versión preciosa de Dancing in the Rain, pero, pero dejó a todos a la altura del betún. Eh, Como os digo, cada artista tiene lo suyo y su manera de transmitir el arte es una. Pero es que no son unos premios 40 principales, no son unos MTV donde puedes hacer una performance y ponerte la pista de fondo.
Creo que aquí va a primar muchísimo el directo y esto hay que enviar a un artista con el directo y con algo muy bien montado. No, no puede ser improvisado de, bueno, el escenario va a ser así, pues voy a hacer esto y meteré esto y luego, bueno, ya iremos pensando lo que haremos a ver si funciona esto. No, tú tienes que tener tu plan hecho, presentárselo a la televisión española y televisión española que se adapte al plan que tienes si realmente es bueno. Creo que en ese sentido Televisión Española tiene que dejar un poco más a los artistas ser y tener su propia personalidad y también mantenerse lo que es la delegación. No quiero decir nombres, pero bueno, los altos cargos que llevan para arriba, para abajo a los artistas, pues es un poco en segundo plano. Creo que están más centrados en la fama que están cogiendo ellos mismos. Lo he podido ver en el Benidorm Fest, lo he podido ver en Eurovisión. La fama que están teniendo ellos mismos, les encantan las fotos, les encantan que los reconozcan por la calle y creo que están más pendientes de eso que de llevar una buena candidatura. Es muy triste ver que eso, que están más centrados en cosas secundarias y que en esto. Yo creo que las estrellas deben de ser los artistas y no los jefes de delegación ni nadie. Debe ser más amplio. Hombres conocidos, que defienda bien la canción. Exactamente. Chico Tóxico comentaba desvincular venidor de Eurovisión. Por supuesto, creo que es un festival que gusta mucho, que trae audiencia, pero yo ya os digo, para mí, el año que viene no debería de haber venido el Fest para elegir al representante de Eurovisión. Creo que es el año de elegir algo bueno y creo que deberían de elegirlo ya. No rapidito y corriendo, sino que tengan algo ya guardado bajo la manga. Que empiecen a ver cosas buenas. Que vayan contactando con artistas que crean que pueden montar algo bueno y que artistas que tengan un pensamiento con algo claro, con una buena canción o incluso algo que se pueda transmitir muchísimo. Ahora voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Bambi Zack. Como sabéis, ha sido mi top durante meses y meses y meses. Creo que salió la canción, creo que fue la séptima en salir, en publicarse. Desde entonces fue la última. Bueno, cuando te cuenta la historia en una performance, para mí, o sea, subió como la espuma. Entonces, hay que enviar algo con unas tablas, con un trasfondo y algo que se pueda contar y que la persona que está viendo la televisión, como acabé yo de ver la actuación, y dije, vale, después de este tráiler de 3 minutos necesito ver la película entera. Pues esto es lo que yo creo que necesita el Benidorm Fest. Ha habido canciones ganadoras sin mucha calidad. Sí, por supuesto, mira Azerbaiyán en 2011. O sea, eso fue lo peorcito, la peor ganadora de la historia. Teniendo a Rafael Gualazzi en segunda posición con una obra de arte. Eh, sí, sí, a veces no es tanto eso, a veces depende de otras cosas, pero en el caso, por ejemplo, este de Azerbaiyán 2011, bueno, todo el mundo sabe lo de las tarjetas SIMI, que eso fue más comprado que el año de Massiel. Eh, sobre el pla- es que esto está muy bien, que se habla del plazo con tanta antelación y que puedan ver muchísimos artistas. Tienen que darse un baño de masas, pero también creo que los grupos que han hecho de directiva creo que tienen que darle un aire fresco. Creo que tienen que haber bastantes cambios. Igual que el año pasado no quise la destitución de Eva Mora, creo que deberían de incluirla de nuevo. Creo que la experiencia de ella, al revés de la de otros, no se está quedando a la antigua. Creo que ella es una persona renovada y que entiende muy bien el concepto de música y de lo que es Eurovisión, importantísimo porque no todos los concursos de música ni todos los premios, por así decirlo, esto en TV, 40 principales, es lo mismo que Eurovisión, ni un Got Talent, ni un X Factor. Eurovisión es algo único y creo que Eva Mora entendía perfectamente el concepto de Eurovisión. Aparte, comenzaría a rodar cabezas de otras personas y daría oportunidad a, bueno, a otros trabajadores, trabajadoras con unas ideas un poco más frescas y con una visión más amplia.
¿Sabéis? No sé si me explico. Eh, Igual con la idea de hacer algo más grande. Sí, es que yo creo eso, que estamos apostando como algo pues muy seguro. Este año han habido canciones muy rítmicas, muy pop, muy actuales. Y creo que deberíamos de salirnos un poco de eso. Es verdad que gusta el pop a todo el mundo, creo que es el género más escuchado de todo el mundo. Pero es que en Eurovisión no hace falta que lleves pop. Tienes que llevar eso, un conjunto brutal. Cuanto a canción, a puesta en escena, a todo. Y ya os digo, sorprendentemente, pues hay canciones que crecen muchísimo y otras no tan sorprendentemente como es la de Suiza. Era una de las favoritas, top 10 antes de actuar por primera vez en directo y una vez en directo se hace más grande. Y ya cuando ves el staging, pues esto es genial. Mari Simón, pues no llego a comprender. Uy, dime dónde te has quedado, que como estoy hablando tanto, no sé dónde lo que no has comprendido. Deberían de incluirla nuevamente, vamos, a todo lo que sea sumar en equipos positivos. A veces tengo la impresión de que Europa no es tan moderna como pensamos. Bueno, hay de todo, hay de todo. Es que esto es como el reflejo de la sociedad. De Eurovisión es esto. Creo que bueno, que hay personas más, bueno, con una visión más transgresora y hay personas más cautas o con un gusto más cerrado, más eso, no saliéndose tanto de su zona de confort. Yo creo que este año sí que han apostado por algo transgresor en cuanto a la estética de Nemo. La canción rompe bastante porque lleva tantos géneros incluidos en uno que, bueno, para mí eso, incluso podría calificarla como algo pop porque tiene eso que te acaba enganchando como es una canción pop, pero tiene partes de rap, tiene partes líricas. Es una obra de arte. El conjunto de la canción de Nemo es una obra de arte y además lo han sabido explotar muy bien. Desde... Bueno, es que lo de Israel este año lo han ensuciado todo, por así decirlo. Que también, a ver, es que no quiero exponer mucho mis pensamientos para esto, para luego no recibir tantos mensajes como recibí el día que los expuse, pero realmente yo creo que esto tendríamos que haberlo cortado por lo sano y en vez de tantos quebraderos de cabeza. Bueno, es que ya no son los quebraderos de cabeza, es que han incumplido tantas reglas de la Unión Europea de radiodifusión, aparte bueno, están causando la muerte de tantísimos palestinos. No se debería haber dado voz y eso es mi opinión. ¿El artista no tiene culpa? Pues no tiene culpa, pero ¿qué culpa tienen también los palestinos? Esto es un tema muy extenso bueno, que si hablase de política en mi canal, pues podríamos extendernos más, pero no quiero entrar en eso. Solamente que el festival para los eurofans y para todo el mundo debería de ser algo blanco. Tampoco ponerle lacitos y purpurina, pero lo más bonito posible, que lo que queremos es ver actuaciones, música, cultura, países, idiomas y nada más. Hola Ángela, una voz poderosa y una canción pegadiza, con un rollo tipo instrumental. Eh, sí, exactamente. Es un estilo que además me parece eso muy estilo como tú dices, de Weekend o muy americano. Creo que es una canción eso que aparte de gustar en Europa es esta típica canción que a partir de aquí se puede descubrir a un gran artista porque la versatilidad de Nemo es increíble en cuanto al rango vocal, en cuanto al concepto de Nemo. Es súper, no sé, se mimetiza con cualquier cosa, su vestimenta, sus ideas, creo que puede ser el nacimiento de un gran artista. Es cierto que el patrocinador tiene origen israelí, Moroccan Oil. Exactamente. Esta marca es israelí y es el mayor patrocinador de Eurovisión.
Pero con esto también quiero decir que no sirve de nada abuchear, no te lo digo a ti exactamente, pero no sirve de nada abuchear en el estadio y luego todo el mundo contento porque te dan una botellita de un fragmento, de un aceite para el pelo gratis. Mm, si no apoyamos a la canción o no queremos apoyar al país, no puedes apoyar a una empresa que va a dar dinero a ese país. Esto es lo más irracional que he visto yo estos días. Mira que he visto cosas raras, pero esto ha sido como lo más. Abucheo la canción israelí, pero si me das algo gratis, te lo cojo. Y bueno, y en este mundo vivimos, en un poco con el mundo hipócrita, una pena. Pero bueno, con todo esto también... Eso, también quiero decir que a mí de empezar antes de llegar a Malmo, me dijeron que no había, o sea, que no estaban juntas la prensa española, española, madre mía, la prensa de toda Europa o de todo el mundo, de todos los que estábamos allí, junto a la prensa israelí. Os lo quiero desmentir, la prensa israelí estaban allí también junto a todos nosotros. Eh, y bueno, pues se vivieron momentos de conflicto. Eh, no sé, fue un poco de esto por parte de ellos, porque eran un poco buscones, fotografiando a personas sin permiso. Que bueno, dices, ¿para qué quieres una foto mía? ¿Me voy a ser el más buscado ahora o qué? Pero bueno, ellos sabrán para qué necesitan, si me van a hacer un currículum o qué pasa. Pero por otra parte, también lo que os estaba diciendo, la pobre artista no tiene culpa de nada, pero tampoco te ofrezcas voluntaria a hacer vídeos para TikTok riéndote de la situación, porque si no ya te haces cómplice totalmente. Y con esto también quiero hablar de la representante del año pasado, de Noah, que ayer publicaba una fotografía en su Instagram diciendo que, bueno, colgó una foto de ella, de Noah, junto a Caria, otra foto junto a Lorin y otra foto junto a Alessandra Mele. Poniendo en estas fotos cuando el antisemitismo no tenía cabida y solo importaba la música o algo así ponía en el post. O era una historia, ahora no recuerdo bien. Quiero dejar muy claro y espero que solo con que lo entienda una persona yo me daré por satisfecho. Eh, para empezar, no sé si la gente sabe lo que es la palabra antisemitismo. Para empezar, me encantaría que la entendiesen y a partir de ahí entender que aquí no es nadie antisemita. Bueno, a lo mejor alguien lo habrá, pero en mi caso voy a hablar por mí, por la mayoría. No existe este antisemitismo, no existe. O sea, nos da igual la religión, seas judío, seas musulmán, seas cristiano, seas ortodoxo, hindú o la religión que tú quieras llevar, siempre que no hagas daño a nadie. Nos da igual tu raza, tu etnia, tu origen, el idioma que hables. Nos da exactamente igual. Esto no es lo importante. La protesta es en contra del gobierno del país y esto es lo único que importa, que debe de importar. Que la protesta de todo el mundo es en contra de lo que está haciendo un país. No, no la gente que convive en él, que por cierto podríais poner un poquito de vuestra parte, porque es que me han escrito tantas barbaridades que si lo que pasó en Madrid, de los atentados... señores, vamos a centrarnos. Exactamente porque España estaba metida en un mardé, como decimos aquí en Cataluña, traducido sería un montón de mierda. eh, Salimos a la calle a pedir la paz. Solo con que aprendáis un poquito de esto ya sería suficiente. Y no solo salimos a la calle a pedir la paz, exigimos la paz y así fue. Las tropas españolas se retiraron de este conflicto y desde entonces se acabó lo que es la guerrilla con España. Ya no hubo más altercados a pesar de incidentes, bueno, incidentes no, ataques terroristas que luego se han sucedido. Pero esto es totalmente diferente a la situación que está viviendo Israel. Pero es que me han escrito hasta incluso cuando los españoles en el 1490 echaron a los judíos de España, que no lo van a perdonar. Mira, yo de verdad me estalla la cabeza. De verdad, no es la cosa, no es ni contra los judíos, ni contra la población, ni nada. Que como os digo, podéis hacer mucho más e intentar parar la guerra, saliendo a la calle.
Pero que la cosa no va por la religión que sigáis, ni por el idioma que habléis, ni por nada. O sea, yo por eso no tengo, vamos, ni el más mínimo problema, porque a mí, o sea, con lo que me encanta el idioma hebreo, con lo que me encanta la música hebrea, con los amigos que tengo israelíes, me sabe muy mal verme en esta situación, pero mis principios como persona son estos. Y vamos, ya puede ser lo que quien quiera ser el más cercano a mí, que si fuera mi país diría exactamente lo mismo. No es cuestión de que sea ese país, que si fuera el mío, si fuera Francia, si fuera Portugal, estaría totalmente en contra de lo que está pasando. Y ahí quiero dejar este tema. Queda colgado, no lo puedo- Sí, se quedará colgado luego en la pestaña de directos, por si luego quieres echarle un vistazo. En la música todos los artistas están al mismo nivel. Sí, por supuesto que los artistas no deberían de verse influenciados, solamente que el concurso es un concurso en el que basan el nombre de un país. Este es el pequeño detalle. Este está po- Ay, Ángela. Hasta el potorro estoy yo también. Sí, porque de verdad que se ha vivido de una manera muy... Bueno, no como me hubiera gustado. Es que no voy a decir fea porque realmente luego he disfrutado muchísimo. Y, y ya os digo, ha sido todo muy bonito a pesar de todo esto, pero siendo muy bonito no se puede obviar lo que está pasando en el mundo y esto. Y además cuando nos repercute, cuando estamos concursando en un concurso como es Eurovisión con el país que está en el conflicto, pues y pasando todo lo que ha pasado en Malmo, hay que hablarlo también. Lecciones de historia. Sí, a mí me encanta la historia, me encanta todo el tema relacionado con esto, con la historia, con la cultura, con la geología, con la geografía. Las ciencias sociales son lo mío, además he estudiado esto, así que no hay ningún problema en hablarlo y además me encanta discutir sobre esto. Pero claro, hay que poner las cosas en contexto y no se le puede llamar a alguien antisemita cuando la cosa no es sobre esto. Hi from Armenia, hi. Em, no es nada personal con nadie, pero vamos, es que por supuesto lo único personal que tengo es con la persona que envía a matar a tanta gente. Punto. Y esto, y vamos a volver al tema Eurovisión porque nos estamos ya metiendo en lo que yo no quería meterme, que es el conflicto bélico, pero como os digo, hay que hablarlo también porque es que ha sucedido y esto es así, esto no se puede evitar. A pesar de esto, de llamarnos lo que nos han llamado, pues mira, máximas puntuaciones desde el televoto, 15 países, los máximos 12 puntos se los llevó Eden. 9 puntos, hay 9 puntos, 9, 12 puntos para Croacia. Indiscutiblemente sabemos que Croacia iba a llevarse, si no era el primero, el segundo puesto del televoto en cuanto a 12 puntos. Ucrania seguida con 7 y luego ya unos 12 puntos de Chipre, Estonia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Serbia y Suiza. Suiza, el ganador, solo se llevó 12 puntos de un país que es Ucrania, si no me equivoco, sí, Ucrania. Y mira, y aún así ha ganado porque luego del jurado se llevó 22 veces los 12 puntos, que es que era brutal, o sea, era monoimagen, solo se veía a Nemo recibiendo 12 puntos. Le sigue Francia con 4 veces 12 puntos. Y Portugal, que es que de verdad me alegraba tanto de ver los 12 puntos de Portugal porque era merecidísimo. 12 puntos del jurado por parte de dos países para Croacia y Ucrania y una vez para Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Suecia. Suecia que también me sorprendió, pensaba que iba a estar un poquito más abajo, pero la verdad que en directo estos chicos son brutales, me encantó escucharlos. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, un segundito. Me encantó Estonia, muy paquete de chocolate y divertido a tope. Pues sí, Ángela, como he dicho, lo mismo no estabas conectada. Me llamó mi amiga. Digo, "Ay, chica, digo, no me llames ahora, digo que estoy aquí dándolo todo. Digo, ¿qué te pasa?" Dice, es que me ha cantado Estonia, es que tiene que ganar Estonia. Bueno,
mm, está guay, es muy disfrutona y allí ya te digo, la sala de prensa lo daba todo también con Estonia, pero tampoco era una canción para ganar y yo incluso pensé por unos momentos que se nos quedaba en semifinales a pesar de no querer que se quedase allí. Armenia me gustó, también fue un disfrute máximo. Está claro que necesitamos voz, jurado, temazo, más show. Sí, o sea, esto tiene que ir en armonía, en armonía, por supuestísimo. Artistas noveles, bueno, es que yo creo que esto, que estaría guay, también un artista de renombre con tablas, por deciros algo, como siempre vamos a aspirar a un Pablo Alborán, por deciros algo, pero que hay artistas buenísimos que no se les conoce y pueden hacerlo magníficamente, con ideas brutales, y de eso se trata, de enviar una idea, a pesar de tu nombre y de esto, y del éxito que estés teniendo en ese momento, o quien hayas sido. Y el claro ejemplo pues está con Chanel, que no quiero ser monotema porque parece que España desde lo de Chanel ya no tenemos más artistas, pero sí que quiero volver a realzarla en el sentido de que ella no era conocida, pero lo que tenía Chanel pues no lo tenía todo el mundo. Y, y eso, y era una persona que no era conocida, solamente conocimos después que había estado en musicales. Eh, pero traía todo al completo y fue ella la que dijo, quiero esto así y así va a ser. Mm, y así es como tiene que ser. Oye, Televisión Española, yo os propongo hacer esto, esto y esto. eh, y Televisión Española es la que no puede decir no. Puedes decir no a algo pequeñito, pero cuando alguien te trae un buen producto, tú tienes que dar tu brazo a torcer y arriesgarte, pero arriesgarte para bien, porque ya te digo, los números con Nebulosa son geniales, pero es eso, como empresa, hablando de Eurovisión, hablando del Benidorm Fest, tú necesitas que el día siguiente de ganar el Benidorm Fest o Eurovisión, esa canción te genere dinero. Es obvio, esto pasó clarísimamente el año pasado también con Tattoo de Lorin, que es la canción, una de las más reproducidas de Spotify del año pasado. Entonces, tú como empresa, ¿qué es lo que quieres? Que tu producto triunfe y de eso se trata. Además, cuando no nos apuestas, la gente apuesta, tú quieres que vuelvan a confiar en tu plataforma y bueno, diréis, pues esto es política también. Pues sí, es que la vida es política todo el tiempo. Y entonces, cuando tú apuestas por algo, esa casa de apuestas quiere que el año que viene sigas apostando. Entonces, mucha gente dice, no te fíes de las apuestas. Yo diría que sí que tienes que fiarte porque esto va a concretar bastante la visión que tiene la gente o por lo que la gente quiere dejarse el dinero y votar el sábado noche para hacerlo triunfador. Espera, bueno, Rebeca Brown. Oh, mira, eso sería, Rebecca Brown, sería un deleite para mis oídos, me encantaría. Pero creo que también tenemos que darle una vuelta, creo que eso, ahora mismo tenemos un concepto de... No sé, yo el otro día también quería darle al coco y pensar en artistas o qué podríamos llevar para triunfar, para petarlo, para llevarnos el triunfo. La verdad no tengo la receta secreta porque viendo las ganadoras o viendo lo que puede triunfar en Eurovisión, creo que va a depender mucho del artista y del arte que tenga esa persona dentro y lo que nos quiera transmitir. Yo estoy abierto siempre a absolutamente todo, incluso al reggaetón, imaginaros. A esto no tanto, pero me refiero que tú como artista tienes que brindarnos algo, sea diferente o sea algo muy comercial. Y, y bueno, está bien lo de Rebecca Brown, pero sí que es verdad que sería caer como un poco en lo que Austria ha caído, que es Kalin, que la canción era buenísima, 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 pero era tan estereotípico, sí, estereotipo, que al final le jugó una mala pasada. Ujú, sí, Chanel es un artista. Sí, Chanel es bueno, fue como un ángel caído del cielo, lo tenía todo para jugar en Eurovisión y de eso se trata. Bueno, no hace falta que llevemos una canción de ese estilo, pero, o una coreografía tan elaborada, pero sí un concepto de escenografía, pues muy pensada y con un gran equipo detrás.
Si además a eso le sumamos la complicidad que tenían con los bailarines, el trabajazo, porque eso no era una coreografía, bueno, sin desprestigiar a nadie, han habido este año favoritas que dices, bueno, la coreografía en los planos es genial, dices, wow, lo que está haciendo, pero luego te lo pones a ver y dices, pero si es que ese paso lo hice yo en sexto de primaria, y oye, te quedas tan pancho. Creo que esto tiene que llevar un trabajo de meses y no puede ser que esperemos hasta según qué fechas para, para publicar las canciones, para enseñarle el escenario y el artista se adapte a ese escenario. Creo que hay que darle más alicientes desde Televisión Española a esos artistas para que tengan, bueno, ideas buenas para saberlas interpretar luego en el escenario que les proponga Televisión Española. Mola el bigote, muy bien. Gracias. Se hace lo que se puede. Tenemos que diferenciarnos, pero siempre con calidad. Sí, exactamente. Luego ya el resultado a mí como me importa un poquito menos. Quiero ganar, quiero ganar Eurovisión. Como os he dicho, no quiero morir sin ver a España ganar Eurovisión. Pero que esto, lo importante es llevar algo de calidad y bueno, y no pensar que también el primer año que vayamos a llevar una canción genial o todo muy redondo, podemos ganar, porque luego nos podemos llevar un chasco. Yo este año, os lo voy a confesar, con Croacia, a pesar de creer que iba a ganar, me sabían muy mal por los croatas porque decía, wow, es que estáis celebrando antes de tiempo. O sea, no hagáis eso. O sea, eso es como cuando te barre tu madre los zapatos, que no te casas, o algo así se dice. Pues es lo mismo, no celebréis antes de tiempo porque os vais a llevar una hostia enorme. Y bueno, no ha sido tan grande la hostia, pero yo decía, guau, es que esto va a ser un Rosa López, un Destiny de Malta, un Occidentalis Karma de Italia. Es que están dándolo ya por ganador y bueno, a la prueba me remito que no ganó. Oye, felicidades porque quedaron en un segundo puesto, pero que esto, creo que para España necesitamos empezar a escalar. No hace falta que lleguemos a la cima en el primer intento. Creo que tenemos que tener una base sólida y empezar a hacer un buen papel en Eurovisión. Y, y esto, que yo creo que un top 10 para España, ya tal y como está la situación, la hemeroteca, nos tiene que valer para mucho y oye, luego ya el triunfo pues se puede ir ganando poco a poco. Que llega un año que ganamos así de la nada, pues también genial, porque ayer también intentando recordar a los representantes de Suiza de años anteriores, ¿te acordabas de eso? De Luca Hani, del año pasado, que ahora mismo no me acuerdo. Nemo, no, Nemo es el de este año. Remo Forrer, pero el del 2022. Acuérdate tú. ¿Quién era? Pues lo tuve que buscar porque es que no había manera de acordarme de esa persona, de Marius Beer, que cantaba Boys Don't Cry o algo así. Finalmente este año dan el sorpaso y catapam, puede pasar también. Pero yo creo que España necesita tener una base y empezar a pelear por puestos buenos. No hace falta que ganemos ya de entrada. Hi, hi. Da igual, lo van a mañana igual. Bueno, es que yo no diría amañado, es que claro, cuando compones el jurado de unas personas, esas personas, igual que tú, igual que yo, igual que las personas que ahora mismo, que somos 37 personas viéndolo, cada persona va a tener un gusto diferente y aquí se hace una media como en una democracia que vivimos. Luego nos gustará más, nos gustará menos, lo entenderemos más o lo entenderemos poco, pero lo bueno es eso, que podamos votar todos y que de ahí salga una media. Pero en el sentido este de cara al año que viene, o próximos años, habría un año que saltaría el Benidorm Fest y cogería y esto, haría una elección interna con algo que, a pesar de que a una persona no le guste tanto, sea algo muy sólido y muy ya compacto. Eh, Podríamos enviar a Chanel de nuevo como Loren. Yo creo que Chanel ahora mismo no está preparada. Yo creo que también ahora ella está un poco encontrándose como artista. eh, que además es muy bueno verla como ella misma está interiorizándose.
el artista que quiere ser y está componiendo pues las partes que creo que a lo mejor ella la tenían un poco despistada después de Eurovisión y lo que se esperaba de ella. Creo que ella está ahora mismo trabajando mucho en esa parte y yo creo que es algo muy bonito también como artista empezar a conocerte y saber también lo que quieres enfocarte. Yo creo eso, que hay muy buenos artistas y que también podríamos mirar de darle oportunidades a gente que tiene muy buenas ideas y con un buen directo y hacerlos grandes en Eurovisión. Luego ya se darán a conocer o, o bueno, o a veces te quedas ahí, pero tu papel en Eurovisión tiene que ser, yo que sé, una actuación. O sea, yo si fuera un artista, querría que mi actuación la recordase todo el mundo. Y yo creo que eso, que cualquier artista es lo que necesita, a pesar de puestos y demás. Pero bueno. Eh, bueno, pues esto. No sé si tenéis alguna pregunta sobre Malmo, sobre alguna cosita más. Ya no sé ni el rato que llevamos aquí hablando. 1 hora y 25 minutos, madre mía, qué pesado soy. Pues, mira, Vanessa, tienes el contrato ahí para que te lo firme. Bueno, pronto ya puede ir Melanie. Melanie, o sea, qué voz. Ella creo que también tiene muchas ganas de este momento. Y creo que sería una genial candidata con una buena canción. Porque he escuchado alguna canción suya que no me ha acabado de llegar tanto como fue Marte, que fue una delicia. Además, con una puesta muy, muy buena. O sea, la puesta en escena creo que es de las mejores de toda la historia de España en cuanto a Senior y Junior. Fue muy épica el staging de Marte. No sé. Sí, ha estado genial. Gracias. Sí, yo ya mismo iré cortando, ¿eh? Porque no veas, son las 9 ya de la noche. Me encontré con una chica de Lituania y le dije así, Silvestre, me dijo que no estaban muy contentos con él. Oh, pues mira que Lituania normalmente vive mucho Eurovisión y creo que este año tenían un representante genial. Lo que yo no estaba contentos con el resultado que al final ha cosechado Lituania. No entiendo que esté en el 14. Yo la hubiera metido en el top 10 sin duda. Me hace falta un medidor más amplio, tipo un RT, creo que no podemos seleccionar. Bueno, yo creo que eso, que a lo mejor habría que plantearse muchas cosas del Benidorm y creo que lo estarán haciendo. Creo que deberían de hacerlo y esto. Empieza ya el día 20 de mayo a mirar artistas, creo que los deberían de mirar muy determinadamente. Y bueno, y si no tienen una idea de lo que pueden aportar, no solo musicalmente, porque cuando traigan la canción, pues sabes la canción que traen. Pero Eurovisión ya desde hace años es algo muy visual. Entonces tienes también que consultar con ese artista lo que está dispuesto a proponer y hasta dónde quiere llegar. Y a partir de ahí comprarlo o no comprarlo. Eh, Espero que hagan una criba bastante buena y con más calidad que este año, porque a mí este año, eso, aparte de que no veía un top 10 con ninguna canción, incluso con mi favorita que era Sofía Coy, eh, creo que había canciones de muy, muy, muy mala calidad y ya por no hablar de los directos. Como artistas, oye, aprecio mucho el trabajo de todo el mundo, puedo escuchar su música perfectamente, algunos me gustaron mucho, otros no tanto, independientemente del resultado, pero creo que en un festival como es el Benidorm Fest o Eurovisión hay cosas que no se pueden permitir y es las ideas bailables en el aire y un mal directo. Eso no es compatible. Y ya más cuando hablamos de nuestro país, un país que tiene muchos millones de habitantes, con muchos artistas, muchísimos, muchísimos artistas, que de verdad harían un gran papel en Eurovisión. ¿Te parece sospechoso que todos los jurados le dieron 12 a Suiza como si hubiera sido todo el rato la gran favorita? Que lo hizo bien, ¿eh? Pero... pues Vanessa, creo que no es que fuera sospechoso, yo creo que fue merecido. La voz de Nemo es increíble y creo que como jurado profesional fueron lo más profesional posible porque te podías llevar por una canción más... Bueno,
más esto como sería Croacia, oye, la compro perfectamente porque es una canción que me gusta, pero tú como profesional tienes que valorar otras cosas que a lo mejor como audiencia no valoras. Y eso como profesional tienes que regirte por algunas cosas profesional de la música, que tú tienes que entender más que eso, que un espectador como lo soy yo, como puede ser tú o cualquier otra persona. Y creo que se valoró muy bien la obra de arte de la canción suiza y la grandísima voz que tiene Nemo. Yo creo que fue muy merecido. Eh, también creo que fue merecido porque vi a Portugal con varios 12 puntos y desde que actuó en pre-parties y la he estado viendo en los ensayos, lo decía, esta mujer, como no, en un top 10 para el jurado, esto va a ser muy injusto. Y no, por fin yo vi algo más justo al jurado, más que el año pasado. Suiza me gusta, así que estoy contento con el resultado. Nemo lo veo muy mica. Eh, si ves mi reacción, fue el primer artista que me vino a la cabeza. O sea, fue lo primero que dije. Digo, es que me recuerda tanto a Mika, sin duda. Croacia era mi ganador. Hubiera sido un genial ganador, además, oye, que yo a veces digo, no votéis a la canción, votad al país, uno baratito, con sol, buen tiempo, como es Croacia. Además, si traen una buena canción como traían, pues, oye, también se firma. Pero, pero bueno, es que la competencia este año era tan abierto. Yo creo que desde 2003, sí, diréis cuántos años tienes tú, pues sí, en 2003 ya estaba yo viendo Eurovisión. No había un Eurovisión tan abierto. Ayer uno de mis mejores amigos, que también estaba allí conmigo en la prensa, me decía, es que esto nunca ha pasado, que se lleven tan pocos puntos o que haya esta sorpresa. Le dije, acuérdate tú de Urban Trad, con Sanomi, y de Serta Berener con Every Way That I Can, que en la última votación de Eslovenia iba ganando, iba ganando Bélgica y por 3 puntos ganó Turquía. O sea que esto ha pasado y creo que este año estaba muy reñido. E incluso las votaciones veo bastante diferencia con algunos países. O sea que no ha estado tanto como en aquel año. Hey Luis, pues mira, sorprendentemente había muchísima gente de Latinoamérica, de Centroamérica, viendo Eurovisión allí, en Malmo, cosa que me puso muy feliz. Bueno, también estaba, la conocéis, iba a decir, seguro que la conocéis, no, la conocéis seguro. Vocalísima, que estuvimos, si veis, si ahora queréis ir a ver sus vídeos, en la sala de prensa estoy en todos con ella. Bueno, el suelo no se cayó porque no estaba hueco por debajo, pero también estuvo ella, que es de Argentina, y vino a apoyar a Nebulosa y bueno, lo pasamos genial. Nebulosa no va a olvidar Europa. No, yo creo que ella se llevó un gran premio con la acogida que tuvo con el público. Eh, yo tenía Lituania y Suiza, más Croacia. Como francés no me gustó demasiado la canción de Suleiman, demasiado. Pues yo, bueno, es que con Slayman es que te mueres en directo. Es la bomba. O sea, no hubo nadie que no aplaudiese. Bueno, normalmente aplaudíamos, ya estábamos como muy cansados, ¿no? De tanto para arriba, para abajo. Y ya los aplausos eran desde el asiento, así. Con Slayman era la única persona que nos poníamos todo el mundo de pie porque era como estar, bueno, viendo al gran artista que es, pero era como algo ya muy grande en directo. Es enorme y creo que la canción era buenísima. Además, la puesta en escena me gustó muchísimo, que por cierto la tengo que ver en pantalla. Vi algunas cositas, pero es que estaba yo, pues eso, dándolo todo y disfrutando. Pero creo que supo jugar muy bien la complicidad con la cámara, o al menos es lo que pude ver. Sí, yo creo que con Rigoberta no se hubiera entendido. Creo que hubiera sido un himno también, que eso está muy guay. Y la verdad que esto se va a recordar mucho la actuación de 2024 por España, pero hubiera sido lo mismo. Pero como te he dicho antes también, Rigoberta lo bueno que tiene es que tiene canciones geniales y es una artista que te quedas con ella
Y eso, y puedes seguir escuchando su música porque son letras geniales, reivindicativas y música buenísima. Y con Nebulosa he escuchado unas cuantas que son muy buenas y espero que saquen muy buena música. Y a partir de estas visitas y de la plataforma que es Eurovisión, pues siga teniendo más adeptos. Y nada, chicos, os voy a dejar porque voy a disfrutar ya de estar aquí. Por fin estoy con mi perrita, cariño. Y, y nada, que espero que hayáis disfrutado de Eurovisión. Ya iré poniéndose al día, ya iré reaccionando a las actuaciones televisadas, porque como os digo, tengo que verlas una por uno, en detalle. Y nada, que gracias también por acompañarme en el camino para Eurovisión. Nos vemos pronto y nada, os dejo con la resaca eurovisiva y es que el día no acaba para mí, era de elecciones en Cataluña. No nos vamos de una y ya estamos en otra. Nada, chicos, nos vemos pronto y ya os digo, ya iré colgando las reacciones cuando vaya viendo todas las actuaciones. Hoy me lo quiero tomar de descanso y estar aquí con mi perrita y descansar un poco. Que además tengo el día libre, es fiesta en la ciudad sede de mi empresa, así que hoy no tengo que trabajar, así que voy a dormir muchísimo y a quitarme estas ojeras que parezco un mapache. Hasta aquí el vídeo, nos vemos, chicos. Besos.